Después de mucho esperar, por fin las Sofipos están haciendo públicos sus estados financieros para el primer trimestre del año, y podemos ver muchas sorpresas. Pero el día de hoy en específico, te voy a platicar sobre los resultados financieros obtenidos por nada menos que Finsus. ¿Será que, como nos los vienen prometiendo, por fin lograron llegar a su punto de equilibrio y están comenzando a generar utilidades? ¿O las pérdidas aún continúan? Si quieres saber todo sobre la salud financiera de la Sofipo y también su NICAP más actual, como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. El año pasado pudimos ver dos aspectos súper importantes con Finsus. El primero fue un crecimiento abismal, el mayor en toda su historia. Vimos cómo su captación de dinero incrementó, su colocación también, y además implementó nuevos productos y nos dio las mejores tasas de interés de todo el mercado. Pero también pudimos ver que para hacer todo esto, tuvo que sacrificar su generación de beneficios y estar operando con pérdidas y pérdidas muy altas. De hecho, en 2023 fue la segunda Sofipo que más dinero perdió, solo un poco por detrás de Nu México Financiera. Pero, ¿qué le espera a Finsus para este año? O más bien, ¿cómo le está yendo hasta este momento? Y te puedo adelantar que efectivamente el crecimiento lo estamos viendo reflejados en sus números, pero también lo ajustados que se están encontrando operando. Y para que podamos apreciar esto de mejor manera, hice este cuadro comparativo donde integré cuentas de relevancia tanto del balance general como del estado de resultados, e hice una comparación de los resultados obtenidos en este primer trimestre del año contra los obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Pero recuerda que si quieres adentrarte aún más a la información financiera de la Sofipo, puedes hacerlo directamente consultando sus estados financieros que son publicados en su página web. Pero bueno, comencemos analizando sus principales cuentas del balance general, y lo primero que podemos apreciar es que en el transcurso de solo un año, sus activos incrementaron casi al doble, cerrando el mes de marzo con 9.998 millones de pesos, principalmente debido a estas dos razones. Todas las fuentes de ingreso incrementaron. Vemos que la cartera de crédito vigente incrementó un 54% para cerrar en los 5.180 millones, aunque también vemos que su cartera vencida aumentó. Pasó de ser de 54 millones a ser de casi 95 millones, aunque realmente no es nada de qué preocuparse. Si revisamos su índice de morosidad, vemos que Finsus ha logrado mantenerse por debajo del 2%, lo cual es algo muy bueno. Las cuentas por cobrar también sufrieron un incremento de casi 355%. El único aspecto negativo que podría encontrar hasta aquí es esto: las inversiones en valores o en reporto, las cuales pasaron de ser de 892 millones a ser por más de 2.937 millones de pesos. Este aspecto no me agrada, ya que significa que Finsus tiene mucho capital que no ha logrado colocar en créditos, y lo cual posiblemente le esté generando pérdidas. El dinero que se encuentra en esta cuenta no significa que no le esté generando rendimientos a Finsus, pero muy probablemente no lo suficientes para pagarle los intereses a sus mismos clientes, y aún menos para generarle beneficios. Finsus nos paga entre un 10 y un 16% de interés, mientras que el dinero que tiene invertido en valores lo hace a través de PRLVs o pagares bancarios, los cuales muy probablemente le estén generando aproximadamente una tasa del 11% anual. Pero pasando con los pasivos, aquí también podemos apreciar un punto negativo. Han incrementado más del doble, inclusive por arriba del incremento de sus propios activos. Esto principalmente debido a la gran captación que han tenido. Vemos que para el cierre de marzo su captación era por 8.278 millones de pesos, un 97% más que en el primer trimestre de 2023. Aunque algo bueno a comentar es que de la captación total que ha hecho la Sofipo, solo el 5.5% es de exigibilidad inmediata, es decir, los clientes lo tienen en su cuenta a la vista, así que no existe riesgo de liquidez para Finsus. También podemos apreciar que no cuentan con créditos bancarios, por lo cual la mayor parte de sus pasivos son debido justamente a la captación, aunque las cuentas por pagar sí sufrieron un incremento importante, del 372%. Hasta aquí la primera impresión que podemos tener es que Finsus sí ha incrementado sus activos, pero también sus pasivos, y lo cual posiblemente podría generarle a la institución pérdidas en su operación y hasta problemas en el NICAP.
aunque si revisamos su capital contable, podemos apreciar por qué Finsus siempre nos muestra una gran solidez en este aspecto. Para el cierre de este Q1, Finsus contaba con un capital contribuido por más de 2.000 millones de pesos, un incremento del 83% contra el mismo periodo del año anterior. Esto ha hecho que la pérdida neta que obtuvieron en el ejercicio pasado se vea completamente eclipsada debido a esta gran aportación de capital por parte de sus accionistas. Finsus para el cierre de 2023 perdió más de 645 millones de pesos, catalogándose como la segunda SOFIPO que más dinero perdió en el país. Pero pasando con algunas razones financieras de relevancia, vemos que su IMOR es muy bueno, de los más bajos del sector, de solo el 1.8%. Su razón de deuda sí incrementó, pero aún se encuentra en el promedio del mercado, en el 86%. Lo que estábamos comentando, los depósitos de exigibilidad inmediata se han mantenido cercanos al 5.5%, aunque en la colocación de créditos sí podemos apreciar una caída importante. En el primer trimestre del año anterior, Finsus había logrado colocar más del 81% del capital captado, y para este trimestre solo ha logrado colocar menos del 64%, lo cual es un duro impacto en la generación de la utilidad bruta, y también en su margen financiero. Posteriormente podemos ver el porcentaje de capital que tienen sin utilizar, o mejor dicho, invertido en otros valores, el cual asciende al 35% de su recurso captado. Y finalmente, algo que a todos nos interesa, el NICAP actualizado de Finsus, el cual es del 131.1% para el mes de marzo. A nada de rozar la categoría 2, pero realmente esto es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados esta SOFIPO. Finsus se ha caracterizado por siempre mantenerse en esta línea y situarse en estos promedios. Pero bueno, ahora sí pasemos con el estado de resultados, donde podemos apreciar que los ingresos por intereses de Financiera Sustentable reportaron un crecimiento del 120% con respecto al año anterior, obteniendo más de 278 millones de pesos, aunque por desgracia, el gasto por intereses también ha incrementado, inclusive un poco más, un 126%, para cerrar marzo con 251 millones de pesos. Esto ha hecho que el margen financiero de Finsus, sin dudas, se vea afectado. Solo logró obtener una utilidad bruta de 27.2 millones de pesos. Esto a primera vista parece más de lo obtenido el año anterior, pero realmente no, o por lo menos no si lo vemos en proporción con los ingresos. El margen financiero real de Finsus cayó un 2.6% y cerró el trimestre solo con el 9.8%. Pero, ¿esto qué nos quiere decir? Que Finsus, después de captar el dinero de sus inversores, colocarlo en créditos, cobrar los intereses correspondientes y pagarnos nuestros rendimientos, solo está obteniendo una utilidad de menos del 10%. Y a esto todavía hace falta descontarle todos los gastos de la empresa. Aunque podemos ver que en este trimestre Finsus reportó 94 millones de pesos por concepto de otros ingresos, muy diferente a la pérdida reportada en el ejercicio anterior. Aunque también podemos ver que sus gastos por administración incrementaron un 55%, hasta los 104 millones de pesos. Aunque esto es algo obvio si consideramos el gran crecimiento que ha tenido la SOFIPO. Finalmente, Finsus reportó una pérdida neta para el Q1 de 2024 por 25 millones de pesos, un 83% menos a la pérdida del año anterior. Aunque para ser sinceros, esto no es un dato real, debido a que los ingresos que reportó por otros conceptos no son procedentes de la misma operación de la SOFIPO, así que no son sostenibles a un largo plazo. De hecho, estos que ves en pantalla son el motivo de estos 24 millones de pesos en ingresos. Y básicamente, este ha sido el desempeño financiero de Finsus en este primer trimestre del año. Sin dudas, podemos ver el gran crecimiento que ha tenido la entidad en muy poco tiempo. Prácticamente creció su tamaño al doble, pero por desgracia, sigo viendo su resultado operativo muy pero muy ajustado. Si Finsus continúa con un margen financiero tan pequeño, la verdad es que veo muy poco probable que este año consiga la tan ansiada rentabilidad. Básicamente, no existe espacio para que Finsus esté logrando absorber todos los gastos por concepto de pago de rendimientos a sus propios inversionistas o por concepto de gastos de administración, de promoción u operación. Realmente no hay de dónde puedan salir cifras positivas. Y si es que hemos visto un crecimiento en la entidad, es debido a la gran confianza que le tienen sus propios accionistas. Y claro, a la enorme aportación de capital que continúan haciendo. Aunque esto puede tener otra razón de trasfondo. Y esto me quedó más que claro cuando platiqué con Carlos Marmolejo hace algunos meses, el director de Finsus.
Ellos realmente no están buscando utilidad, buscan crecer muchísimo la empresa, que se revalorice y que se posicione en el mercado. Ese es su objetivo principal, y cuando lo logren conseguir, ahora sí, seguramente van a buscar la rentabilidad. Aunque Finsus tiene que ser muy pero muy inteligente con esto, y seguir siendo confiable para sus accionistas, porque en el momento en que se desesperen y ya no confíen en este proyecto, van a dejar de estarle inyectando más capital. Y lo peor es que se pueden llevar hasta el que ya invirtieron, lo cual por supuesto sería un durísimo impacto para la empresa. Pero por lo visto, ahora hasta este aspecto se han manejado muy pero muy bien, y han logrado mantener su nivel 1 de capitalización por muchos meses. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan sobre todo lo que platicamos el día de hoy, y también sobre la actual salud financiera de esta Sofipo. ¿Creen que es buena o que está dejando que desear? Y no olviden que de lo único que se van a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual en cada lugar.